Buenas noches, entonces dándole continuidad a este espacio de urgencias en endocrinología, vamos a hablar el día de hoy de insuficiencia suprarrenal y vamos a tocar temas específicos de urgencias como la crisis adrenal en el servicio de urgencias. Mi nombre es Giovanni Muñoz, soy residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Estas van a ser las preguntas que van a orientar la charla. Hay que entender la insuficiencia suprarrenal, pues es una enfermedad que conocer su estado crónico pues nos va a permitir hacer un acercamiento a lo que debemos conocer para manejarla pues en el servicio de urgencias. Por lo tanto, vamos a hablar de cómo se define esta enfermedad, cuál es su mecanismo, qué la causa, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica y cuáles son las pautas de manejo en este grupo de pacientes. Y posteriormente quiero traer pues a colación para nuestro programa la crisis suprarrenal en el servicio de urgencias y también cómo pues lo que se conoce como insuficiencia suprarrenal transitoria y hablar sobre la terapia esteroide en el paciente crítico. Entonces vamos a empezar a hablar de la definición y resulta pues que existen múltiples definiciones en las guías de práctica clínica y en las revisiones de tema sobre esta enfermedad y pues simplemente se podría definir como la falla de la glándula suprarrenal. Sin embargo, y lo vamos a ver pues a medida que nos adentremos en el mecanismo de la enfermedad, que sobre todo va a estar asociada a una producción inadecuada de glucocorticoides y especialmente el cortisol. El cortisol va a ser el protagonista pues de esta charla en la mayoría de los casos, aunque también vamos a hablar de la insuficiencia de mineralocorticoides y también de los andrógenos débiles que se producen en esta glándula. Entonces, para conocer pues el mecanismo, tenemos que recordar que la glándula suprarrenal son estructuras piramidales que se sitúan encima de la superficie posterior-medial de los riñones y que existe una división anatómica de la corteza de la glándula suprarrenal y de la médula de la glándula suprarrenal. En el caso de la médula, pues como lo vemos es la parte más interior y está en este color verde en la gráfica, va a ser la principal causante pues de la generación de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, y otros péptidos como la somatostatina y la sustancia P, que se ven sobre todo afectados en otro tipo de enfermedades como el feocromocitoma y que no van a ser como parte esencial pues de esta charla. Lo que nos viene pues a nosotros en esta revisión es la producción de la corteza de la glándula suprarrenal. Y recordemos que esa corteza está dividida en tres sectores específicos o anatómicos. Esta que ven como el amarillo más cálido, más vivo, perdón, es la glomerulosa, que está sobre todo pues asociada a la producción de mineralocorticoides, cuyo protagonista pues será la aldosterona, pero también la desoxicorticosterona, a nivel pues de la zona fasciculata, que es la zona central y cuyo principal función es generar pues la producción de glucocorticoides, en este caso el cortisol, pero también la corticosterona, y en el área gris, cercano a la médula, vamos a encontrar la zona reticularis, que tiene una muy baja producción de esteroides y su principal función es la producción de hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales, pues la principal es la de hidroepiandrosterona, que es un andrógeno débil y que pues va a tener entonces un papel fundamental en el acercamiento pues a esta enfermedad. ¿Cómo se regula el sistema pues suprarrenal? Entonces, tenemos unas glándulas que están asociadas pues a la función o a la regulación por medio de unas prohormonas y el inicio de este ciclo se presenta en el hipotálamo. En la CRH tiene entonces una regulación que es circadiana y que nos permite entonces tener unos influjos de CRH en el sistema portohipofisiario para generar entonces el inicio pues de esta regulación. Sin embargo, no solamente el ciclo diurno tiene como una función específica en la liberación de CRH y se ha encontrado que hay unos factores estresores como la hipoglucemia, la hipotensión, la fiebre, el trauma o la cirugía que puede generar
un aumento de la liberación de esta hormona. Esta CRH va a viajar por la vía hipotálamo hipofisiaria y entonces va a generar en la hipófisis el estímulo para generar la ACTH. La ACTH es, además, pues va a estar también evidenciada la liberación de propiomelaanocortina, que vamos a tener entonces tres resultados pues específicos en la hipófisis: la liberación de ACTH, la liberación de melanotropinas y la liberación de endorfinas endógenas. Y posteriormente, entonces, la ACTH estimula la producción de las glándulas suprarrenales y en este caso, pues la producción de cortisol. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que dentro de la regulación de las glándulas suprarrenales no tenemos en este esquema la aldosterona, y resulta que la aldosterona y toda la producción de mineralocorticoides tiene un sistema de regulación diferente, que es el famoso eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en conclusión, tenemos una liberación circadiana que va a ser dependiente de CRH, también una liberación de asa abierta que va a depender de estímulos de estrés, ¿cierto? Y también pues va a activar citoquinas que van a estimular la liberación de ACTH por la hipófisis, y un sistema de asa cerrada que va a ser dependiente del cortisol. Estos son entonces los mecanismos importantes de regulación de la glándula suprarrenal. ¿Para qué o por qué es importante ese conocimiento? Porque existen tres subclasificaciones de la insuficiencia suprarrenal. Cuando está afectada la glándula sería pues entonces una insuficiencia suprarrenal primaria, en donde esa pérdida o la deficiencia de glucocorticoides va a generar una retroalimentación negativa del cortisol en el hipotálamo, aumentando los niveles de ACTH y de CRH. En este caso, lo que encontramos es una disminución de la síntesis de cortisol, de la síntesis de andrógenos, pero también de la síntesis de aldosterona. A pesar de que este no es el mecanismo que regula la aldosterona, si yo tengo una insuficiencia en la producción de aldosterona por parte de la glándula, pues entonces vamos a ver alterado pues la aldosterona o los mineralocorticoides en este caso. Y esto es una de las cosas principales para identificar una insuficiencia suprarrenal primaria. A nivel secundario, entonces, la síntesis de secreción de ACTH se va a ver afectada, por lo que se lleva una pérdida de ese cortisol suprarrenal y una pérdida de los andrógenos o de la dihidroepiandrosterona. Sin embargo, en este caso, la producción de aldosterona no se ve afectada, dado que el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues sigue regulando y no existe una alteración de la glándula para continuar su producción. Y en este caso, los niveles de CRH están elevados, tratando de compensar o estimular esa liberación de ACTH. Y en la causa terciaria, que serían pues causas ya hipotalámicas, lo que vamos a encontrar es que hay una disminución de esa secreción de CRH, por ende, una disminución de la secreción de ACTH y subsecuente a esto, pues una disminución del cortisol y la dihidroepiandrosterona, pero nuevamente con una aldosterona normal. Y estos son como los cambios significativos que vemos entonces para la clasificación de esta insuficiencia suprarrenal dependiendo de la etiología de la misma. ¿Y por qué tanta bulla con los esteroides? ¿Qué pasa pues con ellos? Recordemos que los esteroides, sobre todo el cortisol, tienen unas funciones endógenas bastante importantes que funcionan pues a nivel de múltiples sistemas. Recordemos, a nivel de metabolismo, el cortisol es una hormona contrarreguladora de la insulina, por lo tanto es importante en el metabolismo de los carbohidratos, estimula la gluconeogénesis y genera resistencia a la insulina. Además, también participa en el metabolismo de proteínas y lípidos. A nivel de piel, músculo y tejido conectivo, disminuye la división celular y la síntesis de colágeno y proteínas. A nivel de hueso y metabolismo del calcio, puede disminuir la absorción intestinal de calcio y aumentar la excreción de este mismo elemento. En cuanto a la homeostasis del sodio y el agua, recordemos entonces que genera retención de sodio a través pues, de la disminución de la reabsorción de este ion,
en el túbulo colector más distal y además tiene un antagonismo con la hormona antidiurética, por lo cual también pues afecta la homeostasis del agua. Y en cuanto a la presión arterial, los esteroides tienen o aumentan la sensibilidad a las catecolaminas y a la angiotensina 2, por lo tanto generan un aumento de la presión arterial cuando está pues normal. En cuanto a la modulación del sistema inmune, que es tal vez una de las herramientas para lo cual más utilizamos los esteroides, recordemos entonces que genera una acción sobre el factor NF-kappa beta y esto genera una linfopenia de células T, sobre todo pues de células T, aunque también afecta a las células B, inhibiendo la producción de citoquinas y prostaglandinas, pero además tiene una disminución en la síntesis o en la conversión de los macrófagos. Y en cuanto a efectos endocrinos por fuera de la glándula suprarrenal, recordemos que disminuye la secreción de TSH y como lo vimos en la charla previa de emergencias tiroideas, disminuye la conversión de T3 a T4 libre. Teniendo en cuenta esa regulación y esa importancia de los esteroides, definamos entonces cuál es la importancia de la enfermedad dependiendo de la etiología. Cuando tenemos una etiología primaria, la prevalencia de esta enfermedad es de 10 a 20 personas por cada 100.000 habitantes. Y estos datos son un poquito ambiguos dependiendo de la literatura donde estemos encontrando. Porque en los países industrializados la causa autoinmune va a ser la primordial y se ha encontrado en estudios europeos una prevalencia de 9.22 por cada 100.000 habitantes, pero en países como Sudáfrica, que tienen unos estudios interesantes de estos casos, se tiene una prevalencia de 1.4 por cada 100.000 habitantes. En este caso, tenemos que tener en cuenta que no solamente es la enfermedad de origen autoinmune atacando la glándula suprarrenal, que es lo que conocemos o lo que fue descrito por el doctor Addison, sino que también existen otras enfermedades poluglandulares como la diabetes tipo 1, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad celíaca, la anemia perniciosa y la púrpura trombocitopénica que pueden generar un compromiso autoinmune poliglandular que afecta a las glándulas suprarrenales. A nivel de nuestro entorno y a nivel de los países en vía de desarrollo, la causa infecciosa es mucho más importante y todavía tenemos en sitios como el nuestro, pues en donde la situación de la tuberculosis aún se considera una enfermedad endémica, la presencia de tuberculosis que afecta a las glándulas suprarrenales, pero no es el único. Infecciones virales como el VIH o infecciones por herpes simples o también infecciones fúngicas como la criptococosis o la histoplasmosis o la infección por neumocistis girovesi puede generar una alteración de las glándulas suprarrenales asociadas a la infección. En este caso, pues es mucho más presente y mucho más prevalente en nuestro medio. También podemos encontrar tumores primarios que pueden ser unilaterales o bilaterales o metastásicos. En cuanto al sangrado, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestro medio, que existe una enfermedad asociada a la meningococcemia que se conoce como el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que puede ser causa de una hemorragia bilateral de las arterias, de las glándulas suprarrenales y por lo tanto generar disfunción. Pero también tenemos causas por cirugía, enfermedades infiltrativas que son un poquito más raras en nuestro medio y causas genéticas de las que vamos a hablar un poquito más adelante. En este punto también es importante hablar de los medicamentos. Recordemos que toda esa producción del cortisol se da por medio de la vía del citocromo P450, por lo tanto los medicamentos que causan inhibición sobre esta enzima también van a generar una disminución o una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué medicamentos se han descrito? Algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, el fenobarbital, algunos antifúngicos como el fluconazol o el ketoconazol. Y recordemos, y esto ya lo hemos visto en algunos clubes de revista, que el etomidato también se ha asociado a una insuficiencia suprarrenal y es algo que utilizamos como método de inducción en pacientes críticos. Y también existen otros medicamentos que son menos comunes o que son de manejo, pues, no tan más tradicional como la hierba de San Juan, que puede generar esta insuficiencia.
La causa secundaria es mucho más prevalente, ¿cierto? Casi el doble en lo que se encontró pues, en la bibliografía respecto a las causas primarias. La prevalencia es de 42 personas por cada 100.000 habitantes. Y en este caso toma vital importancia la presencia de tumores o adenomas pues, de la glándula pituitaria. ¿Por qué es importante? Porque en las series de casos de este tipo de pacientes se ha encontrado que la prevalencia puede ser de hasta el 10 hasta el 62% en los pacientes que tienen este tipo de tumores o que tienen alguna enfermedad que genera un efecto de masa sobre la glándula pituitaria. Pero no solamente los tumores primarios pues, de la pituitaria pueden generar este evento y existen otras causas iatrogénicas como la cirugía y la radioterapia o el tratamiento de otros cánceres, y se ha hablado mucho del melanoma que puede generar una insuficiencia suprarrenal de manera secundaria sin tener pues una afección como tal de la glándula pituitaria. También debemos tener en cuenta en este caso los traumas o los eventos vasculares, ¿cierto? Como una apoplejía pues de la glándula, y en recordar que en las pacientes posparto que tienen eventos hemorrágicos se puede generar el síndrome de Sheehan, que lo que lleva justamente es una apoplejía hipofisiaria. Y en cuanto a la etiología terciaria, si bien los tumores, la cirugía y la radiación a nivel hipotalámico también, o los traumas de base de cráneo también pues son un evento bastante importante, quiero hacer principal énfasis en las causas iatrogénicas asociadas a medicamentos. Resulta entonces que en este caso, y es el miedo que nosotros o que sabemos y que conocemos de los esteroides, y es que puede generar una insuficiencia suprarrenal de manera terciaria, y el riesgo con el uso crónico de glucocorticoides depende de varios factores. Se ha encontrado que existe riesgo dependiendo de la vía de administración, y esto es bastante llamativo. El uso de esteroides intraarticulares tiene una probabilidad muchísimo más alta de causar esta enfermedad, pero veamos que también el oral, inhalada e incluso intranasal tiene pues algún riesgo. De la dosis, si se han descrito dosis mayores a 5 miligramos al día de prednisolona en este caso, y en tiempos mayores a 4 semanas, en este caso la prevalencia puede ser de hasta el 50% en los pacientes que cumplen estas condiciones, y a pesar de que es una insuficiencia que se conoce como temporal, ¿cierto? La producción de CRH puede demorar muchísimo en normalizarse, y se han encontrado estudios en donde se demoran hasta 24 meses o incluso hasta 4 años para tener un funcionamiento normal pues, de la glándula, por lo cual esto nos hace pensar que existe alguna susceptibilidad en los pacientes que consumen glucocorticoides para generar esta insuficiencia terciaria. Otra causa iatrogénica que es bastante importante es la inducida por los opioides. Se ha encontrado una incidencia o una probabilidad del 9 al 15% en los pacientes que utilizan opioides de manera crónica y que tienen dosis equivalentes a 20 miligramos de morfina al día. Teniendo en cuenta estas características, hablemos de las manifestaciones. Y nuevamente vamos a recordar un poquito de la acción del cortisol rápidamente. Entonces, esa deficiencia del cortisol va a generar una disminución a la respuesta de las catecolaminas, y uno de los efectos principales que vamos a tener es la hipotensión. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, sobre todo cuando hablemos de la crisis adrenal. Recordemos que a nivel metabólico, el cortisol es un contrarregulador de la insulina, por lo tanto, disminuye la gluconeogénesis y esto puede terminar en hipoglucemia. Y recordemos nuevamente el fenómeno que ocurre a nivel inflamatorio con la regulación del factor NF-kappa beta, y que puede generar neutropenia, linfopenia y, de manera llamativa, eosinofilia. Y esto va a ser un dato importante cuando hablemos de los hallazgos de laboratorio. Ahora sí, si hablamos de los síntomas de la insuficiencia suprarrenal, lastimosamente, sobre todo en la forma crónica, los síntomas son bastante inespecíficos de la enfermedad, y podemos encontrar hallazgos como anorexia o pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas. Se ha documentado hasta en un 17% ansiedad de sal, y esto está mucho más asociado a las causas de insuficiencia primaria por el efecto en los mineralocorticoides.
A nivel cardiovascular ya hablamos de la hipotensión, a nivel hematológico hablamos de la anemia, la linfopenia y la eosinofilia. Hablamos entonces, perdón, de la linfocitosis en este caso y de la eosinofilia. Hablamos entonces de en los trastornos electrolíticos y recordemos que si estamos hablando de un trastorno mineralocorticoide y pensamos en la aldosterona, probablemente vamos a pensar inicialmente en hipercalemia, pero también hablamos de los efectos que tiene sobre la regulación del sodio y vamos a ver entonces que es mucho más común en estos pacientes hallar hiponatremias no explicadas. En cuanto a síntomas neuropsiquiátricos, depresión, fatiga, disminución de la libido por el efecto pues, en los andrógenos, síntomas gastrointestinales que son también bastante inespecíficos. En cuanto a los hallazgos dermatológicos, hablamos de la propia melanocortina y de la estimulación entonces de esas células que pueden generar hiperpigmentación en las condiciones primarias, pero también hipopigmentación si el defecto está o es propiamente de la CTH. Y en cuanto al sistema musculoesquelético, entonces mialgias y dolores pues en las coyunturas. Y estos son los signos que encontramos. Miren que el 100% de los pacientes van a manifestar pérdida de peso, el 94% va a manifestar hiperpigmentación, pero esto todavía se debe pues a una causa más primaria. La hipotensión se puede encontrar de un 88 al 94% y por eso es bastante importante que tengamos esto en cuenta en nuestros pacientes. El vitíligo se puede encontrar hasta en un 20%, pero esto no es un síntoma pues de la enfermedad, es una enfermedad diferente que probablemente está asociada más al trastorno poliglandular. Y la calcificación auricular hasta en un 5% por la hipercalcemia asociada. Y ahora, en los hallazgos de laboratorio encontramos entonces hiponatremia en el 88% de los pacientes, que vemos que es mucho más común que la hipercalemia, y la hipercalcemia está en un 6%. También esta disminución o esta alteración en la homeostasis del sodio y el agua puede generar insuficiencia renal, la anemia de la que ya hablamos y la eosinofilia, que es importante, hasta en un 17%. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Y esto va a ser pues un abordaje diagnóstico de cosas que nosotros tenemos que conocer en urgencias, ¿cierto? Y estos son los tres pilares pues del diagnóstico para esta enfermedad. Primero, detección del hipocortisolismo, ¿cierto? Y en este punto es importante definir que la forma de hacerlo es mediante la medición del cortisol AM. No se usa pruebas de cortisol PM y tampoco se usa pruebas de cortisol urinario en orina de 24 horas porque tiene una muy mala eficacia pues, o rendimiento diagnóstico. ¿Y cómo funciona este cortisol? Si tenemos un valor de menos de 5 miligramos por decilitro, la sensibilidad, como vemos, es muy mala, del 36%, pero la especificidad es muy buena, del 100%. Ahora, si utilizamos un punto de corte de 10 microgramos, aumentamos esa sensibilidad al 62%, pero la especificidad cae hasta un 77%. Lo otro que se utiliza son las pruebas de respuesta a cortisol, en donde se aplican 250 microgramos de cosintropina, que es un derivado sintético pues, de la CTH, y se hace una medición de 30 a 60 minutos posterior a esto. ¿Cuál es el problema? Que es una técnica cara y que se tiene poca disponibilidad. ¿Qué debemos conocer nosotros en el servicio de urgencias? Me gustó mucho este algoritmo que muestra simplemente que si yo tengo un cortisol AM mayor a 15 microgramos, entonces este paciente lo más probable es que no tenga un hipocortisolismo y por lo tanto no tiene una insuficiencia suprarrenal. Si el paciente está con menos de 3 microgramos por decilitro, pues esto está confirmado. Y este test de respuesta entonces se utiliza para estos pacientes en punto gris de 3 a 5 microgramos por decilitro, en donde se hacen estas pruebas de cortisol. Lo segundo, pues, es buscar la localización de la enfermedad y esto se hace mediante la medición de los niveles de CRH y de ACTH para definir si es una causa primaria o secundaria. Si yo tengo, pues, una causa probablemente de origen central o en caso de que no tenga una etiología clara, lo que yo debo hacer es una neuroimagen, una resonancia de hipotálamo-hipófisis y lo más importante que nosotros tenemos que entender, y estamos hablando del paciente crónicamente enfermo o con una sospecha de una insuficiencia suprarrenal crónica, es que no se deben iniciar
terapia empírica de esteroides en el servicio de urgencias, porque puede afectar los resultados o el rendimiento pues, de las pruebas que se van a hacer posteriormente. Y para esto se requiere entonces de un grupo multidisciplinario. Nuestro compromiso o nuestra responsabilidad en urgencias es detectar los factores de riesgo o las causas clínicas en estos pacientes, pero tratar de permitir, pues, o permitir que se hagan todos los estudios diagnósticos, y una de las responsabilidades importantes es no iniciar terapia empírica en pacientes o con esteroides en estos pacientes, y obviamente estoy hablando de los pacientes crónicamente enfermos. Ahora, ¿cómo es la aproximación a manejo en este tipo de pacientes? También existen tres pilares fundamentales del manejo de la insuficiencia suprarrenal en estos pacientes. Primero, pues la suplencia de esteroides, porque vemos que la mayoría de los problemas están derivados es de la disminución del cortisol, la suplencia de mineralocorticoides, y esto es importante en los pacientes con etiología primaria, y la suplencia hormonal, de la que vamos a hablar más adelante. ¿Qué dice la evidencia? En cuanto a suplencia de esteroides, entonces está recomendado iniciar suplencia de esteroides en todos los pacientes en quienes se demuestra una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Y cómo se hace? Mediante la aplicación de hidrocortisona. Se inicia de 15 a 25 miligramos, que puede estar dividido en 2 o 3 dosis al día, y se hace un seguimiento a los pacientes. Como recomendación, cuando no tenemos posibilidad de hidrocortisona, entonces la alternativa que nos ofrece la guía con un menor nivel de evidencia es la prednisolona a dosis de 3 a 5 miligramos por decilitro, que también se administra de vía oral 1 o 2 veces al día, y se hace un seguimiento pues, en estos pacientes. ¿Qué nos recomiendan? No utilizar dexametasona. Recordemos que tiene una vida media mucho más larga y que puede generar efectos cushingoides, porque es muy difícil titular la dosis de dexametasona en estos pacientes. Lo otro es que la monitoría de los pacientes se hace mediante la clínica, mediante el peso, la presión arterial, los niveles de energía que manifiesta el paciente, los signos de exceso de glucocorticoides francos en un síndrome cushingoide. Eso es lo que nos permite hacer monitoría del paciente. No está indicado monitorización hormonal en estos pacientes, sino solamente definir el aumento o la disminución de la dosis con la respuesta clínica. En cuanto a la suplencia de mineralocorticoides, ¿qué nos dice entonces la evidencia? O que nos dicen las guías de práctica clínica, que se recomienda en estos pacientes iniciar fludrocortisona en dosis de 50 a 100 microgramos en adultos, sin restricción del consumo de sal, pero solamente en patología primaria, porque recordemos que es la única en donde se ve evidenciada la disminución de mineralocorticoides. Se debe hacer un monitoreo recordando al paciente que puede tener pues monitorizando la ansiedad de sal, si tiene hipotensión postural o si tiene presencia de edemas, y además hacer un seguimiento electrolítico. En los pacientes que desarrollan hipertensión mientras reciben la fludrocortisona, se debe reducir esa dosis de fludrocortisona hasta lo mínimo, que serían 50 microgramos al día. Pero sin embargo, si el paciente sigue teniendo unas cifras arteriales bajas y está en contexto de una insuficiencia suprarrenal primaria y la presión sigue sin controlarse, no se suspende la fludrocortisona, sino que se inicia manejo antihipertensivo en este caso. Y lo otro que hay que decir es que cuando yo tengo un paciente con unas dosis de hidrocortisona mayores a 50 miligramos, no se prefiere o no está indicado el uso de fludrocortisona a pesar de que tengan una insuficiencia suprarrenal primaria, porque se considera que esas dosis de hidrocortisona ya tienen en sí un efecto sobre los mineralocorticoides, que es lo que busca pues este medicamento como tal. Y en cuanto a la suplencia hormonal, nuevamente recordemos que la dihidroepiandrosterona es un andrógeno débil. Por lo tanto, la primera recomendación es que en hombres que tienen una adecuada función testicular no es necesario hacer una suplencia adrenal. ¿En quiénes sí es necesario? Pues en mujeres y que tienen síntomas como la baja libido, síntomas depresivos, bajos niveles de energía,
En este caso, entonces, se debe iniciar con un periodo de suplencia hormonal de 6 meses y en este caso sí se hace un control de laboratorio midiendo pues esta suplencia hormonal mediante pues justamente la medición de la hormona en este tipo de pacientes. Esta es una diapositiva que es supremamente importante y que va ligado a lo que vamos a seguir hablando sobre crisis suprarrenal. Existen unas condiciones especiales en los pacientes en donde yo debo asegurarles una mayor dosis de glucocorticoides. Porque recordemos nuevamente que la regulación no solamente está dado por un ciclo circadiano, sino que esos eventos estresores son extremadamente importantes para la regulación de CRH y la necesidad de cortisol endógeno. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene fiebre, entonces la indicación es doblar o triplicar la dosis durante 2 o 3 días generalmente hasta que se presente una recuperación del paciente. O si el paciente va a ir para una cirugía mayor, incluso la guía de práctica clínica indica que puede ser necesario dar una dosis nuevamente doble o triple, incluso 4 veces, para asegurar esa necesidad o esa circulación de esteroides que el paciente necesita para continuar su homeostasis. Entonces, esta es una diapositiva que me parece supremamente importante porque muchas veces no se tienen estas condiciones en cuenta y no se hace esa titulación del tratamiento con esteroides en estos pacientes. ¿Y a qué nos puede llevar esto? A la crisis suprarrenal. Cuando uno empieza pues a hablar o empieza a estudiar sobre la crisis suprarrenal, se da cuenta que no existe una definición universalmente aceptada para esta crisis. Sin embargo, el temor más grande de enfrentar una crisis suprarrenal es la hipotensión. Y esto pues está definido como una hipotensión absoluta teniendo en cuenta una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o una hipotensión relativa, que es una disminución de 20 milímetros de mercurio respecto a la presión basal del paciente. ¿Y cuál es uno de las características más importantes de esta hipotensión? Es que resuelve rápidamente de 1 a 2 horas después de la administración de glucocorticoides parenterales. Sin embargo, y ya vamos a hablar pues de los gatillos o de los insultos que pueden generar una crisis suprarrenal, hay que tener en cuenta, y esto es lo que ha generado como discusión en cuanto a la definición de la crisis suprarrenal, es que si yo tengo una hipotensión que está atribuida supuestamente a una crisis suprarrenal y no responde a glucocorticoides, no debo pensar solamente en que no sea una crisis suprarrenal, sino que haya una coexistencia de otra enfermedad asociada que me esté causando hipotensión. Y la más clásica en este tipo de pacientes es la presencia de sepsis o de choque séptico. ¿Qué tan comunes son estas crisis? En pacientes que ya tienen un antecedente de insuficiencia suprarrenal, se ha encontrado que pueden generar un 6 al 8% una crisis anual. Y que se han encontrado unos factores de susceptibilidad como la edad avanzada, la presencia de crisis suprarrenales previas, la presencia de síndromes poliglandulares autoinmunes de los que ya hablamos y la presencia de factores estresantes. Se ha encontrado que la mortalidad en estos casos puede ser de hasta un 6%. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen unos factores estresantes, entre ellos la enfermedad crítica como la sepsis, esta mortalidad probablemente tiene un subregistro porque esos pacientes quedan embebidos en ese tipo de diagnósticos y lo más probable es que la mortalidad de estas crisis sea mucho más alta. Esto que les traigo aquí es un estudio del año 2018 que hizo un seguimiento longitudinal a 156 pacientes con una media de seguimiento de 6 años. Y lo que se encontró en estos pacientes es cuando se precipitaban estas crisis, la mayoría de causas estaban definidas por infecciones gastrointestinales e infecciones respiratorias.
Además de eso, una de las causas muy importantes fue justamente no haber hecho el ajuste de la dosis de esteroide en los pacientes que tenían o que iban a ser sometidos a eventos quirúrgicos mayores, o los pacientes que tenían fiebre, entre otros, como lo hablamos en la diapositiva de condiciones especiales. Y además de esto, también es llamativo que algunos tipos de inmunoterapia o de quimioterapia, y hablamos específicamente del tratamiento del melanoma, puede precipitar esas crisis suprarrenales a pesar de que no haya pues una enfermedad hipofisiaria o hipotalámica o suprarrenal pues conocida. Hasta el 7% de los casos en este grupo no se pudo identificar cuál era pues ese insulto a tratar, y se manejó los pacientes pues de manera empírica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya hablamos pues de la inespecificidad de estas manifestaciones, pero tenemos que tener en cuenta que, que cuando estamos hablando de crisis, pues estamos hablando de síntomas agudos. Entonces, paciente que se presenta con deshidratación, con hipotensión o un shock que no responde a la terapia dentro pues, del paciente crítico, entonces nos debe hacer pensar que tenga una crisis adrenal, si tiene un dolor abdominal agudo, si tiene una hipoglucemia que no podamos explicar, si tiene una fiebre en donde no encontramos ningún foco conocido, si tiene alteraciones electrolíticas de las que ya hablamos, o si encontramos eosinofilia aislada con una disminución de las células de los linfocitos y de los neutrófilos, si tiene signos de hiperpigmentación o el paciente tiene vitiligo como signo pues, de una enfermedad poliglandular, o si tiene alguna otra enfermedad endocrina autoinmune. Sin embargo, a pesar de que estamos hablando de que las manifestaciones clínicas en este contexto son manifestaciones agudas, también tenemos el problema de que muchas de estas manifestaciones en pacientes que ya tienen crisis suprarrenales van a compartir síntomas con estados hipoadrenales más leves, como la pérdida de apetito, la pérdida de peso, entre otras. En este caso, y diferente pues a lo que veníamos hablando en la insuficiencia suprarrenal crónica, no es necesario esperar estudios diagnósticos. ¿Por qué? Porque como el síntoma cardinal de esto es una hipotensión, un choque refractario a manejo, es una entidad tiempo dependiente, así como lo es la sepsis, así como lo es el síndrome coronario, o así como es el evento cerebrovascular. En este caso, la idea es iniciar tratamiento de manera rápida, pues lo más rápida posible, sin esperar entonces estudios diagnósticos, y el tratamiento incluye entonces la administración de hidrocortisona de manera inmediata con un bolo de 100 miligramos y seguido de 200 miligramos cada 24 horas, que se pueden administrar con una infusión continua o en bolos frecuentes de 50 miligramos cada 6 horas. Los días posteriores al inicio del tratamiento, la clínica nos va a permitir realizar entonces un seguimiento del desescalamiento del tratamiento. En otros escenarios que son probablemente pues pues muy poco frecuentes y no tenemos posibilidad de hidrocortisona, la dexametasona a dosis de 4 miligramos cada 24 horas o la metilprednisolona a dosis de 40 miligramos cada 24 horas van a generar entonces una aproximación a ese manejo cuando no tengamos la posibilidad de hidrocortisona. Y como el síntoma cardinal es la hipotensión, pues obviamente hay que tratar la hipotensión. Lo hacemos mediante el manejo responsable de líquidos, midiendo la respuesta a volumen del paciente, si es necesario mediante el inicio de vasopresores, y mientras el paciente inicia la respuesta a este tipo de manejo, pues será necesario tenerlo en una unidad de alta dependencia, sea una unidad de cuidados intensivos, para generar el seguimiento y generar ese desescalamiento del tratamiento esteroide en estos pacientes, y de los vasopresores, pues sí los tenemos que utilizar. Adicionalmente, y como ya hablamos pues de otros insultos que pueden generar estas crisis, pues hay que tratar el insulto. Entonces, si el paciente tiene fiebre o si el paciente está en contexto de una sepsis, pues obviamente hay que iniciar antibiótico de manera rápida y previa pues obtención de cultivos. Hay que tener pues un paciente monitorizado, y hay que considerar o buscar cuál es el insulto que está generando pues esta causa, generar pues
reposición electrolítica, si es el caso, y pues en manejar el paciente de manera multidisciplinaria para pues que esta enfermedad no tenga la mortalidad de la que hablamos previamente. Generalmente este desmonte de esteroides se hace en los primeros 3 días, nuevamente dependiendo de la respuesta del paciente y siempre y cuando pues se haya corregido ese trigger o ese insulto que me está generando la insuficiencia. Y por último, vamos a hablar entonces de la terapia de esteroide en el paciente crítico, teniendo en cuenta que en el paciente crítico existe una insuficiencia relativa de la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un insulto o un evento estresor, los niveles de cortisol van a aumentar de manera significativa hasta 40, 50 microgramos por decilitro, pero también existe una reducción de la descomposición del cortisol, una reducción de la unión del cortisol a las proteínas, incluida la albúmina, un aumento a la afinidad de esos receptores de glucocorticoides y una disminución de la conversión periférica del cortisol, lo que va a generar entonces que a pesar de que se mantengan niveles altos de cortisol, pues haya una disminución a su sensibilidad y haya una glándula que empiece a ser insuficiente a pesar de que está trabajando para mejorar pues la condición de un paciente crítico. ¿Qué pacientes entonces se pueden beneficiar del uso de esteroides en este contexto? Cabe anotar que en este contexto no se debe utilizar de manera rutinaria, pero también no se requieren pruebas de diagnóstico para iniciar esa terapia de reemplazo a glucocorticoides en pacientes que tienen un shock refractario al manejo con líquidos y los vasopresores. Y ha existido pues una discusión en cuanto a la hidrocortisona y a la fluorocortisona. No son fiables o no son confiables, pues la valoración de pruebas plasmáticas de cortisol o niveles de estimulación de ACTH en este contexto, por lo tanto no se deben utilizar. ¿Y qué evidencia hay sobre esto? Entonces, esto es un estudio del año 2018, un ensayo multicéntrico con 1.200 pacientes aproximadamente, en donde se realizó pues un ensayo poniéndole esteroides, en este caso hidrocortisona más fluorocortisona versus el placebo. ¿Y qué se encontró en este estudio? Que había una disminución de la mortalidad a 90 días, un 43% frente a un 49%, pero que además existía una disminución de los días libres de vasopresores y de la ventilación mecánica que también impacta pues en la estancia en UCI y en la estancia hospitalaria. En este caso, pues uno de los desenlaces de seguridad que hay que tener en cuenta es que el uso de glucocorticoides aumenta la tasa de hiperglucemia en un 89% frente a un 83% y pues ya hemos hablado también de la hiperglucemia asociada pues a estrés en este tipo de pacientes. Este es otro ensayo, es más viejito, del año 2008, en donde cerca de 500 pacientes también se les hizo un manejo con hidrocortisona versus placebo y en este caso no se encontró una disminución de la mortalidad a 30 días, que fue el seguimiento, pero sí se encontró una probabilidad, tampoco se impactó en la probabilidad en el retiro de vasopresores. Por lo tanto, esto pues ha generado mucha polémica y lo que encontramos en este metaanálisis de 42 ensayos clínicos con más de 10.000 pacientes es que no se encontró una disminución en la mortalidad en este tipo de pacientes, pero sí se favorece a la disminución del uso de vasopresores. Por lo tanto, pues actualmente todavía pues hay mucha polémica y conociendo la epidemiología y conociendo que estos pacientes tienen mayor posibilidad de resolver ese choque por vasopresores en contexto de un choque refractario al manejo, pues es posible que se puedan seguir utilizando. Como conclusiones de la charla, entonces, la insuficiencia suprarrenal es una condición que es poco reconocida y probablemente es subdiagnosticada. Es muy probable que nosotros ya nos hayamos enfrentado a este tipo de enfermedad en el servicio de urgencias y lastimosamente no la hayamos podido reconocer.
Es importante conocer entonces pues la etiología y la regulación para permitir un mejor abordaje, porque vemos pues que las pautas de manejo son diferentes. A excepción de la crisis adrenal, estas manifestaciones son poco específicas y recordemos que la única indicación de utilizar esteroides de manera empírica es justamente la crisis adrenal. En este caso no se requiere comprobación diagnóstica antes del manejo y en cuanto al uso de esteroides en el paciente crítico, si bien no ha demostrado efectos comprobados en la mortalidad del paciente, sí tiene un papel fundamental en el tiempo de la resolución del shock refractario. Entonces, les agradezco mucho la atención. Esta es la última charla del bloque de urgencias endocrinológicas. A partir del próximo miércoles damos paso al bloque de urgencias en ginecobstetricia. Están todos invitados para que nos sigan acompañando a las 8 de la noche y la próxima revisión entonces es trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Quedo muy atento a la discusión y muchísimas gracias.